Buenas tardes, les saluda nuevamente su amigo José Fernando Soto Mendoza. Para los que no me conocen, un profesor de historia a nivel secundario, a nivel superior, catedrático universitario en el curso de metodología en investigación científica en la especialidad de ciencias sociales, así como también investigador hace muchos años sobre temas de derecho y sobre temas de historia. Que en esta etapa madura de mi vida estoy escribiendo un libro. Ya es un trabajo que lleva 2 años, lo voy a presentar el 1 de junio del año 2026, sobre un conquistador español, sobre un guerrero, soldado, llamado Francisco de Carvajal, conocido como el demonio de los Andes. Muy bien, buscando información sobre la vida de este personaje, he encontrado una serie de nuevos argumentos, hay que llamarlo así, nuevas tesis y proposiciones sobre la conquista y colonización de los incas, del imperio del Tahuantinsuyo. Y lo he decidido plasmar en el libro y también en algunas entrevistas que he tenido, y esto ha ocasionado una serie de controversias que lo estoy aclarando en este canal de YouTube, y con mucho respeto y en base a las fuentes, a las crónicas o a las primeras crónicas que se desarrollaron en el inicio de la conquista, vamos aclarando punto por punto dichos temas. A esta serie de controversias le hemos puesto Desentrañando Mitos. Este programa que hace su servidor se llama Desentrañando Mitos porque se habla de muchos temas, se habla de muchas noticias o se pone títulos o rótulos que no corresponden. Entonces comencemos con el primero. Ya hemos visto cómo los españoles llegan a las fronteras del Tahuantinsuyo, se concentran en Tumbes, Piura, y después de 4 meses avanzan hacia Cajamarca. El inca que venía para festejar su gran victoria de ser el vencedor de Huáscar a través de sus generales, Quisquis, Rumiñahui y Calcuchima, se entera de la presencia de los españoles y decide conocerlos, entenderlos y también, como señalan las fuentes, tomarlos prisioneros. Entonces, sabemos la celada española, el genio de Pizarro y sobre todo la ayuda que tuvo Francisco Pizarro de algunos grupos de indígenas o etnias. Muy bien, ejecutado Atahualpa, o mal llamado Atahualpa, aparece una nueva etapa de la historia del Tahuantinsuyo, una etapa de la historia del Perú, como señalan algunos, y aparecen diferentes versiones. Aparece la visión hispanista, aquella que conquistó con la ayuda de los aliados, pero a pesar de esa sed de oro, de la propiedad de los antiguos peruanos, dio un aporte pues a la cultura nacional. Aparece una visión indigenista, que es la que se pone de moda en el siglo XX, a partir de José Carlos Mariátegui, con su libro maestro Los 7 ensayos de la realidad peruana, y los escritos de Arguedas y otros escritores peruanos que ponen la defensa del indigenismo, y sobresale sobre todo la versión de los vencidos, la versión indigenista o la versión de los incas. Ello es a partir de los trabajos realizados por Juan José Vega en sus libros La guerra de los Viracochas, en el libro de Valdemar Espinosa Soriano, La destrucción del imperio de los incas, donde obviamente señala la versión de los vencidos, y en Mundo Guillén, La guerra de la reconquista inca, donde también señala la versión de los vencidos o la versión que ellos señalan, la versión peruana. Hay otros autores que se adhieren a esta posición indigenista, a esta versión de los vencidos. Su servidor que les habla no está de acuerdo con ello, porque es una versión, desde mi punto de vista, sesgada, y lo voy a decir por qué. Si bien es cierto, ellos rememoran el pasado incario, defienden la tesis de una guerra entre estados que no lo fue, entre una lucha heroica que la hicieron contra los españoles,
que no la hicieron solamente ellos, porque primero hubo una resistencia ecuatoriana, que la paso a explicar, hablan de una lucha del Perú durante siglos. Bueno, no existía el Perú, se estaba formando el Perú. Y lo peor es que dicen que ellos se consolidan con la independencia del Perú en 1824 en Ayacucho. Peor, pues, porque los indígenas fueron desplazados a partir de ahí, a partir de la independencia. Muy bien, entonces esta versión indigenista, primero desconoce la labor que hicieron los ejércitos del norte, esto es, los carangues, los cayangues, los pastos, que eran etnias del Ecuador, señores. Ellos fueron la primera resistencia, pero para esto tenemos que tener unas precisiones para poder entender esta versión indigenista que no concatena con la versión hispánica y mucho menos con la versión que yo defiendo, que es la versión americanista y regional. Muy bien, entonces, muerto el Inca Atahualpa, mal llamado Atahualpa, de acuerdo a la versión de muchos peruanos estudiosos, viene la resistencia inca, ¿correcto? Algunos lo llaman la resistencia peruana, otros lo llaman la versión de los vencidos. Y es una versión que ha tomado tal arraigo en la cultura peruana, en la educación, que a partir de la época del presidente Velasco Alvarado, se ha venido introduciendo en la escuela, en los libros de historia, esta versión, que desde mi punto de vista es una versión tergiversada, y lo voy a decir por qué. Porque primero desconocen la primera resistencia, que es la resistencia que hicieron los ecuatorianos, porque fue una resistencia norteña. Desconocen el odio de las familias cusqueñas contra Atahualpa, y lo que es peor, desconocen la lucha de los otros pueblos que conforman el Perú, y del cual yo defiendo por ello una posición, una visión regional. Acá podemos ver, solamente en la introducción del libro de El Mundo Guillén Guillén, que concatena con los otros libros de la versión de los vencidos, dice: con este libro nos proponemos dar a conocer, cuando menos en parte, la historia épica de cómo los incas lucharon contra los españoles en defensa de la soberanía del Perú. Primero, los incas no lucharon contra los españoles, pues. Fue una etnia y algunos aliados que lucharon con los españoles, y eso lo voy a exponer acá claramente, todo con fuentes. Segundo, los españoles, lo vuelvo a repetir, no llegaron al Perú. Los españoles llegaron al Tahuantinsuyo, que estaba conformado por parte del sur de Colombia. Ojo, esto es muy importante, casi todo el territorio que actualmente tiene Ecuador. Es por eso que Ecuador tiene otra visión de la conquista del Tahuantinsuyo, que, repito, no era el Perú. Parte del Perú, la parte de la costa, parte de la sierra, casi todo el territorio chileno y parte occidental de Argentina. Entonces, acá quebramos el primer mito. Los españoles no llegaron al Perú, llegaron al Tahuantinsuyo. Número 2, se habla, y ustedes ponen en YouTube resistencia incaica, solamente hablan de la resistencia de Manco Inca, que fue la resistencia de la etnia cusqueña a los españoles, ¿correcto? Muere Atahualpa, entonces se pierde la inmunidad que tenían ellos, entonces comienza la rebelión. Pero ¿saben cuál fue la primera rebelión? Fue la rebelión de los ecuatorianos, mis estimados. No fue la rebelión de los peruanos, porque el ejército que tenían los generales de Atahualpa, mal llamado Atahualpa, de Rumiñahui, Quisquis, Talcuchima, estaba conformado por ¿quiénes? Por los cambayes, caranguis, pastos, otambalos, que eran pueblos netamente de Ecuador, y que, retrocedemos un poquito, en la guerra civil entre los hermanos Atahualpa y Huáscar, el ejército norteño había arrasado los ejércitos que había enviado Huáscar. Entonces, la primera resistencia la hicieron los ecuatorianos. Quisquis, desde el Cusco, retrocedió y se enfrentó contra los españoles, pero curiosamente, los españoles tuvieron un primer aliado trascendental, que fueron la etnia cusqueña. Compleja la situación, miren,
los cusqueños, que habían sido derrotados por la facción de Atahualpa, se unen a los españoles para irse en contra del ejército de Atahualpa, o lo que quedaba del ejército. Manco Inca lidera con miles de soldados, soldados incas, cusqueños, y se unen con los españoles y derrotan a Quisquis, derrotan a Calcuchima y a otros generales de Atahualpa. Entonces, esta resistencia heroica que hicieron los ecuatorianos fue destruida por los propios indígenas peruanos, por la facción del Cusco. Y acá quiero recordar algo, utilizando el libro del señor Alan García, Pizarro, el rey de la baraja, que es una dedicatoria, escuchen, y después se las explico, a la gloria de Chalcuchima. Bueno, uno dice que es Calcuchima, el más leal, el mejor guerrero, que fue entregado por Atahualpa, torturado por los pizarros y condenado por los orejones, y que no aceptó un nuevo Dios y murió altivo en la hoguera invocando a Pachacamac. Así es. Calcuchima se entrevistó con Atahualpa y prácticamente fue entregado a los españoles porque estaba enojado Atahualpa de no haberse quedado a coordinar con Quisquis o otros factores, y torturado por los españoles para saber el oro que tenía Quisquis o Rumiñahui y los otros generales. Los orejones exigieron su muerte. Y también, así como se le acercaron a Atahualpa, que se arrepienta para encontrar un cielo donde están los cristianos, y como dijo alguna vez un nativo, un aborigen americano, en ese cielo van a estar los españoles. Sí, no, prefiero que me quemen para no encontrarme con personas tan malas. Es cierto. Entonces, murió Calcuchima sin perder su cultura, su Dios, su religión, invocando a Pachacama. Murió en la hoguera, cruel muerte. Uno de los héroes, pero ¿héroes de qué? De la resistencia ecuatoriana, de la resistencia norteña. Ello no está en estos libros, no está en los libros que hablan de la resistencia inca. Entonces, ¿qué tipo de resistencia hay? Algunos lo mencionan, pero lo mencionan en forma tan endeble que podemos asegurar que prácticamente no hubo resistencia. Y la resistencia fue de Quisquis, desde Cusco hasta Quito. Lamentablemente Quisquis se tuvo que enfrentar a un refuerzo que venía del norte. Estaba acá Pizarro, Almagro, Benalcázar, capitanes de Pizarro, pero desde México, desde Panamá, desde Nicaragua, viene el gran Pedro de Alvarado, lugarteniente de Hernán Cortés, con 500 soldados, entre los cuales trae a los indios Tlaxcala, aquellos indígenas que lucharon en contra de los aztecas. También vinieron en contra de los indígenas peruanos, de las etnias peruanas. Muy bien, entonces, esta es la primera resistencia, la resistencia norteña o ecuatoriana. Otro mito, y que no se cree, es que cuando Atabalica, o mal llamado Atahualpa, fue ajusticiado en Cajamarca, en el Cusco hubo una gran celebración, hubo un regocijo de tal manera que se unieron y se adherieron al ejército español. Eso hay que contarlo, eso no se dice, ¿no? Entonces, el último inca lo agarrotan, lo ajustician, y en su capital del imperio se regocijan. Acuérdense ustedes que los generales de Atahualpa, Quisquis, Rumiñahui y Calcuchima, habían hecho un genocidio con la familia de Huáscar. Habían matado a primos, hermanos, a mujeres embarazadas, abierto el vientre, sacado los niños, los fetos, una carnicería. Ojo, y los pocos sobrevivientes, y los que estaban en las montañas, y los que se habían fugado, fueron los que se unen al ejército de Pizarro. Por eso es que hay un mito que no se cree, o no se cuenta, o no se dice, que llegan los españoles con Pizarro a la capital y encuentran las puertas abiertas. Lo recibieron con fiesta. ¿Quiénes? La etnia cusqueña, señores. Esto es diferente a cualquier tipo de conquista, a la conquista de México capital, que fue una guerra a morir, o a otros lugares donde llegaron los españoles. Acá se le abrió las puertas, el Cusco le abrió las puertas, y los cusqueños le abrieron las puertas. Y sobre todo Manco Inca
el nuevo Inca, porque había muerto, los anteriores murieron, uno murió envenenado, el otro no lo obedecía, Manco Inca, que sí era considerado, y por ser hijo de Huayna Cápac, hermano de Atahualpa, y tener un respeto, lo nombran Inca. Manco Inca, con su ejército de cusqueños, va a luchar contra la primera resistencia, o sea, con la resistencia de los norteños, de Quisquis, Rumiñao y Calcuchíman, y lo logran vencer. Pero acá viene otra situación. Aparece el gobierno del nuevo Inca, de Manco Inca, y él se da cuenta, por el menosprecio, por el desprecio, por los abusos, porque conoció que los españoles venían a gobernar a sangre y a fuego, y sobre todo el no respetar a sus dioses. Miren, qué curioso. Para mí, y lo dice Franklin Pierce en su trabajo, lo dice el mismo Juan José Vega, así como también Del Busto, que este fue el enfrentamiento de dos imperios. ¿Por qué? Porque el imperio Inca, durante los últimos 40 años, había sojuzgado a sangre y a flecha el territorio conquistado por ellos en el imperio Inca. Y los españoles, de igual manera, a sangre y a fuego la conquista. Entonces, en este choque de dos conquistadores, los que fueron sojuzgados, en este caso por los incas, tenían un odio visceral a los incas. Es por eso que en la segunda resistencia, la primera resistencia la hicieron los ecuatorianos, que no se cuenta, no se dice, o si se dice en forma endeble, ¿ya? Y que fue vencida, ojo, la primera resistencia, que fue ecuatoriana, fue vencida por los propios cusqueños y los españoles. En la segunda resistencia, esta es la resistencia de Manco Inca, hermano de Atahualpa, hermano de Huáscar, hermano de Paullo Inca, el otro Inca que vamos a conocerlo después, hermano de aquellos, hijo de Huayna Cápac, se revela y reúne a todos los cusqueños y a todos los que ya conocían el sinsabor de ser conquistado con los españoles, y se enfrentan a los españoles. Pero ahora acá viene una situación muy particular. Manco Inca, si bien es cierto, logra aglutinar a todo lo que quedaba del imperio que estaba en simpatía con los cusqueños, se enfrenta a los españoles y a las otras etnias que estaban en contra de los cusqueños. Acá voy a leerles, y ustedes mismos van a apreciar este juicio que hace este escritor y los demás escritores, del cual no estoy de acuerdo, que para mí es otro mito que se quiebra, que traicionaron a sus hermanos. ¿Y qué pueblos fueron? Primero, perdón, ¿qué pueblos fueron? Se enfrentaron los cañaris. Un ejemplo para que solamente conozcan ustedes la crueldad del Inca cuando conquistaba, porque es fácil escuchar, no, los incas tenían dos formas de conquista, una pacífica y la otra pues utilizando las armas de guerra, una conquista punitiva, y la otra pacífica, una conquista con guerra y otra conquista, mira pueblo, yo te voy a dar mi cultura, te voy a dar mi apoyo, y tú sé parte de mi imperio. No fue así, esto es lo que nos vendieron en los libros de secundaria, no fue así. Primero, la conquista a través de las armas era una conquista sangrienta, solamente para entender el odio de los cañaris, que eran ecuatorianos, de 130 y tantos mil, casi 39.000, solo quedaron 30.000, de los cuales 15.000 los sacaron de su tierra y los mandaron al Cusco, para que sean mitimaes. ¿Quiénes eran los mitimaes? Eran siervos, casi en calidad de esclavos. Dicen colonizadores, no, los mitimaes fueron a trabajar como casi esclavos en una tierra donde no conocían. Y los que quedaban tenían que pagar con una mita explotadora, tal igual que la pagaron con los españoles, entregar a sus esposas, a sus hijas, para los ayahuasí de los incas, etc. Eso hablamos de los cañaris. Si vamos retrocediendo, nos chocamos con pueblos como los chancas, los huancas, los huaylas, los chachapoya, los lucanas, los yungas, los tarmas. Entonces, acá viene mi visión regional. ¿Por qué? Acá voy a leer esta parte que me parece interesante. Miren, este es el libro La destrucción del imperio de los incas, de Valdemar Espinosa Soriano. Este autor, como los demás autores, Juan José Vega,
Edmundo Guillén y muchos otros, John Murray, y hay cantidad de autores que definen la visión inca, la visión del vencido. Mira lo que dicen acá. Miren. Como castigo, estamos hablando del pueblo huanca cuando se rebeló con los incas, como castigo, los huancas vieron entonces asoladas sus tierras, destruidos sus pueblos y moradas, y su forma de vida brutalmente aplastada. De su capital, Siquillapucar, no quedó piedra sobre piedra. Sus dioses fueron sustituidos y suplantados. Sus reyes antes poderosos quedaron supeditados y disminuidos. En los huancas, oculto pero exasperados, existía un rencor acumulado y un odio apenas retenido solo por el temor a mayores represiones y castigos. Espinosa Soriano dice que esa situación se encontraba alrededor de 200 reinos pequeños. Ajá, miren, miren lo que describe, pero miren, hay que entender cómo un pueblo que es conquistado a sangre, a fuego, destruyen sus dioses, destruyen sus ciudades, humillan a sus otros, se llevan a sus mujeres. A este pueblo queda con un odio y una venganza. Pero mira lo que dice el mismo autor. Cuando estos pueblos se unen a los españoles, cuando avanza la rebelión de Manco Inca en contra de los ejércitos, el ejército español, los conquistadores, se unen pues los chancas, los huancas, se unen los lupaca, los soras. Es como decir, y acá viene la posición de mi visión, es como decir, en esta guerra de Cusco con Huánuco, los poderosos Huánuco, los Cusco, con algunas etnias de Puno, y se van a enfrentar ¿con quiénes? Contra los tubecinos, los piruanos, los lambayecanos, los loretanos, los ayacuchanos, los huancaínos. Entonces, ¿de qué Perú me hablan? ¿De qué visión del vencido me hablan? Si más bien fueron estos vencidos por los incas los que se enfrentaron a Manco Inca. Esto está claro. Acepto cualquier tipo de oposición. Miren lo que dice acá. Cuando los huancas se alian con los españoles y logran derrotar a los soldados de Manco Inca. Miren lo que dice. Fue una neta traición contra su raza, neta traición contra su raza, cuando los incas los habían despojado de sus dioses, muerto miles de ciudadanos, llevados a sus hijas, los habían arrinconado y tenían que estar casi con una semiesclavitud. Esa es la verdad. Todos estos pueblos del norte, todos estos pueblos del centro, todos fueron esclavizados o combinados a trabajar a favor de las tierras del Inca en un gobierno despótico, señores, en un gobierno que era cruel y no se quiere reconocer. Ahora, yo no desconozco el heroísmo de Manco Inca y de la facción cusqueña con la facción de Huánuco y algunas etnias puneñas o aymaras, al contrario. Pero se tiene que contar la verdad, pues. No podemos hablar de una visión caica, porque no la hubo. No podemos hablar de una visión peruana cuando la mitad del Perú estaba en contra de la otra mitad. No se puede hablar de una versión de los vencidos cuando parte del otro ejército quería liberarse de un cruel señor. Por eso la afirmación que los incas fueron crueles, y yo me rectifico de mi afirmación anterior, a pesar que me acordaba que había leído las masacres, la forma sanguinaria, cómo arrasaban los incas a los vencidos, y no esa historia pues tan bondadosa, tal versión que los incas pues tenían dos formas, ¿no? Por la paz y por la guerra. No, los incas te imponían sus dioses. Es lo que te quitaban los dioses, te imponían sus dioses, imponían su forma de lenguaje, le quitaban a las esposas, a las hijas, y ese gobierno despótico asentó desde Huayna Cápac. Hay que elogiar a los grandes conquistadores, Pachacútec, Tupac Inca y Yupanqui, pero a partir de los últimos incas eso ya se vino degenerando, y eso hay que decirlo. Por eso es el odio visceral de los otros pueblos. Miren lo que dice, esto es muy importante. Este es del libro de María Rostorovsky, Historia de Tahuantinsuyo, que es un análisis, critica mucho a Garcilaso,
hace un análisis muy concienzudo después de ver la realidad. Se deja de esas pasiones chauvinistas, nacionalistas del Perú primero. Primero es la verdad, señores. Miren lo que dice. Pizarro, gran político y diplomático, supo aprovechar los sentimientos de independencia. Eso es, señores. Independencia que quería, ¿quiénes? Los huancas, los chancas, ¿correcto? Los soras, los lupacas, los tarmas, los limas. O sea, más de la mitad del Perú actual. No podemos hablar, pues, de una visión peruana, porque los peruanos tenían otra visión. No lo digo yo, lo dicen los libros. Lo dicen los libros. Los peruanos, los antiguos peruanos tenían otra visión. Querían liberarse. Y lo hicieron. Hubieron grandes rebeliones. Es por eso que cuando pasa Atabalipa, o cuando pasa Huayna se rebelaron. ¿Y qué es Huayna? Una masacre, un genocidio. Desaparecieron etnias. Eso se llama genocidio. Lo desaparecieron por solo el poder. Los españoles también. No, lo desaparecieron por oro. Crueles, igual de crueles. Por eso que en una entrevista que tiene Del Busto con el gran filósofo de Negri, dice, los incas no solo fueron crueles, sino crudelísimos. Y esa afirmación que muchos lo quieren negar, sobre todo esta versión de los vencidos, esta versión que habla de un heroísmo, pero sin embargo no mencionan a la resistencia ecuatoriana, o si la mencionan, la dejan de un lado, y hablan de la resistencia de Manco Inca, que claro que fue heroica. Manco Inca, hermano de los incas anteriores, hizo una resistencia heroica, ganó batallas, no solo ganó batallas, sino que ya conocía las tácticas, cómo vencer a los españoles. Por eso que lo vencieron en quebradas, en cañones, en la cordillera. Esto pasa así. En el Cusco estaban los hermanos de Pizarro, Juan Pizarro, Gonzalo Pizarro, Hernando Pizarro, gobernando y obviamente abusando, ¿no? Abusando de las mujeres, torturando para obtener oro, apoderándose de las tierras. Se rebela Manco Inca y lo cerca. Dicen que eran 200.000, pero estudios posteriores señalan que eran menos, habrán sido unos 80.000, 70.000, 100.000, no se sabe a ciencia cierta. Lo que sí se sabe es que habían 200 españoles. Ya hemos comentado que no se puede hablar en españoles de número. Se habla de 200 españoles, con mosquetes, con cañones, con alabarras, con caballos esclavos, que también eran armas de guerra, con perros de guerra, 50, 100, 120 perros de guerra entrenados para matar indígenas, con indios Nicaraguas, con indios de Tlaxcala, de México, y a ellos se le unen los 12.000 o 10.000 cañares que sobrevivían, ¿sí? Y otros pueblos que se le unen a los españoles. Pero el ejército, entre Lima y Cusco, Pizarro comienza a mandar una serie de soldados, diferentes soldados, para apoyar a sus hermanos. Pero en el camino estos grupos de soldados, 60 soldados, 80 soldados, 120 soldados, fueron destruidos porque ya el indígena había aprendido a cómo luchar contra el español. Sabía que los caballos no podían andar por quebradas, sabían hacer huecos, hicieron guerra de guerrillas y los vencieron, ¿sí? Eso es el gesto heroico de Manco Inca. Pero acá hay que decir la verdad. Manco Inca, si todos hubieran estado unidos, obviamente hubieran derrotado a los españoles. Y sobre todo, si los españoles no hubieran tenido a la mano el famoso Apañán, el camino de los incas, desde Quito hasta Cajamarca, de Cajamarca hasta el Cusco, del Cusco hasta el río Maule, que eran caminos bien empedrados con tambos. ¿Qué son tambos? Una especie de castillo donde había víveres, donde había agua. Entonces, los lugares desérticos, había lugares donde había agua, había charqui, había comida, la famosa pachamanca, que eran de los sabores propios, no lo que ahora existe, ¿no? De pollo, carnero y chancho, no, señores. Existía la pachamampa, de patillo, de cuy, de las carnes condimentadas con el famoso ichu, con los famosos condimentos nacionales. Muy bien. Entonces, aquí es donde aparece algo muy curioso. Como Pizarro no sabía, y venían los sobrevivientes de las masacres, ahora sí, de las masacres
de los indígenas a los españoles, entonces se asusta, como debe de ser, ¿no? Y se ve cercado. Entonces, ¿qué hace? Pedir auxilio, pedir ayuda a Panamá, a México, a Cuba, y comienzan a mandar a llegar los refuerzos. Pero qué curioso, en estos 2-3 meses que llegan los refuerzos, ya logra Pizarro, Hernando Pizarro en el Cusco, con Juan Pizarro, Gonzalo Pizarro. Dicho sea de paso, murió Juan Pizarro, uno de los más queridos de los Pizarros en esta lucha. Logran romper el cerco del Cusco con el apoyo de los indígenas, que ya los apoyaban, que va la redundancia, ya los apoyaban, pero con los otros que estaban de fuera, que son los chancas, que son los huancas. Ahora, es por eso que acá, como ustedes han visto, los acusan de traidor a la raza. ¿Cómo van a ser traidores? Es como el caso de Felipillo, ¿se acuerdan? Felipillo, traidor, que inventó sobre Atahualpa. Si Felipillo vio del pueblo Tayán, vio que su raza fue exterminada. ¿Cómo van a decir que los cañaris, hasta ahorita son los más odiados en la historia peruana, fueron traidores? Sí, casi los desaparecieron. Los que hicieron los incas, es la palabra, un auténtico genocidio con diferentes etnias. Entonces, ¿cómo van a ser traidores? Entonces, cuando se rompe el cerco del Cusco, Pizarro logra contactar, también vencer al ejército que lo tenía rodeado, con el apoyo también de los Lima, de los Yungay, etc. Se da cuenta, lamentablemente, Manco Inca, que ya no podía más, que habían muerto muchos a manos de los ejércitos de los españoles, de los indios amigos, y se retira a Vilcabamba. Se retira, y acá la versión es que sigue el Estado Inca presente. No, pues, o sea, les cuento, la rebelión de Manco Inca ya no da más, entonces Manco Inca disuelve a su ejército, que ya tampoco, ya muchos lo fueron abandonando, esa es la verdad, disuelve el ejército y se va a unas montañas más o menos a la altura de Machu Picchu, así, hacia el fondo, a la selva cusqueña, Vilcabamba, que a pesar que algunos han descubierto su lugar, hasta ahorita no se sabe dónde llega, dónde está, y ahí, desde ahí hace una guerra de guerrillas, que acá, la visión de los vencidos, estos señores, Juan José Vega, Guillén, Espinosa Soriano, tanto muchos otros, señalan que continuó la guerra de la Reconquista. Lo llaman guerra de la Reconquista. Mire, la guerra de la conquista inca. No, pues, Manco Inca se fue a Vilcabamba, a una montaña, con un grupo de soldados, y desde ahí hizo guerra de guerrillas. Como conocían el terreno, como conocían los lugares, y estaban en altura con indígenas o aborígenes cusqueños que conocían el lugar, pudieron eludir a los ejércitos de los españoles o a los ejércitos de las otras facciones aborígenes. Muy bien, para terminar, 2 temas puntuales. Nos estamos olvidando de Paullo Inca. ¿Y quién es Paullo Inca? Hermano de Manco Inca, de Atahualpa, de Huáscar, que después de la rebelión, ojo, miren, miren la diferencia entre México y Perú. Muere Moctezuma por una piedra de sus propios soldados. Quieren nombrar a otro Tatuani, a otro emperador, pero se revela el sobrino de Moctezuma, Cuauhtémoc, y hacen una guerra feroz contra los españoles. Se llama la Noche Triste. Mueren un promedio de 600 españoles y miles de auxiliares indígenas. Aunque después ya vuelve Cortés y destruye la ciudad. Y de ahí se acabó la dinastía. Miren, en México, Moctezuma, Cuauhtémoc, se acabó la dinastía. En cambio en el Perú no. Miren qué curioso. Entérense. Huayna Cápac, poderoso Huayna Cápac. Una anécdota rápida. Los portugueses con 2.000 indios guaraníes o chiriguanos, como llaman los incas, entran por Bolivia. Y Aleixo Vargas era el capitán. Entran por Bolivia, se entera cuando estaban en la conquista de Brasil que hay un pueblo con bastante oro. Entonces deciden incursionar. Miren, portugueses con 2.000 indígenas, con arcabuces, armas. Miren. Pero ¿qué sucede? Encuentran a un rey, a un monarca, a un poderoso, y manda a los ejércitos a enfrentarlos. Y el ejército inca los destroza. Los destroza a esta invasión. Los aleja.
Ahí viene la versión, ¿qué hubiera pasado si los españoles hubieran venido? Es que es bueno, que la historia tiene que decir lo que hubiera pasado, lo que no pasó. Es que si hubiera encontrado Huayna la caída del imperio no habría sido como una caída dominó, ¿no? No habrían caído como una torre de naipes. Hubiera habido una resistencia más férrea, de repente hubiera habido otro tipo de acuerdos, otro tipo de alianzas, ¿no? Etcétera, etcétera. Como lo que pasó en Asia. También llegaron los españoles, los portugueses. ¿Y qué pasó? Hicieron algunas alianzas, conquistaron a los débiles, pero algunos pueblos como por ejemplo Xi'an, Japón, China, no fueron conquistados. Entonces, otra hubiera sido la historia. Entonces, los portugueses quisieron conquistar, miren, la historia hubiera cambiado, ¿eh? La historia hubiera cambiado si este ejército portugués, con más apoyo, hubiera entrado por Bolivia y hubiera tomado el Cusco. Y desde ahí, con las armas europeas, con los aliados indígenas, otra hubiera sido la historia. Pero Huayna Cápac los paró, los destruyó y se enteró de la presencia de los españoles y muere por la viruela. Por más que digan que no, murió por la viruela, que es la primera arma biológica que trajeron los españoles, porque fue utilizada para ello. Entonces, Huayna Cápac dejó como heredero a Huáscar, eso no hay duda. Pero Huáscar, que lo cuenta María Rostorovsky en su historia de Tahuantinsuyo, que lo suaviza mucho el cronista peruano Garcilaso de la Vega, pero que lo señala Gamboa, Pedro Cieza de León, fue un inca cruel, caprichoso, débil, ofendió a los mismos cusqueños porque se rodeó de soldados cañaris, porque desconfiaba de los cusqueños. Miren cómo era esa época. Huáscar, débil, alentó para que se pasen al ejército de Atahualpa y fue vencido. Atahualpa, agarrotado, estrangulado en Cajamarca, y nombraron otro inca, Ninan Coyuchi, que muere envenenado. Después nombran a Manco Inca, que se rebela y se vuelve líder de la rebelión. ¿Y saben quién fue el heredero de Manco Inca? Paullu Inca, hijo de Huayna Cápac. Miren, o sea, quiero que entiendan esto, porque para que vean cómo el imperio incaico no muere, pues, pero no muere por la guerra de la Reconquista, no muere por la guerra de los Viracochas, por la resistencia heroica, no. Es por el padrinazgo de los españoles. ¿Y qué hace Paullu Inca? Va y se enfrenta contra su hermano Manco Inca, no con 100, 200, con 30.000 indígenas. Y es más, en la guerra que tienen, más adelante vamos a ver en las guerras civiles, donde se enfrentan Pizarro contra Almagro, el hijo de Almagro contra Hernando Pizarro, o con el Cristóbal Vaca de Castro, y Gonzalo Pizarro contra los que quedan de los almagristas. En toda esa guerra, Paullu Inca siempre estuvo al lado de la posición realista. Supo jugar sus cartas con su ejército. Siendo Inca del Perú, se alió. Y es reconocido por el rey de España, el hijo de Carlos V. Le manda una carta. Le habla de poder a poder. Yo, rey de España, a ti, soberano del imperio Inca. Miren esas comunicaciones. Pero volviendo, entonces es otro mito de que pues esta destrucción del imperio incaico, la destrucción del imperio de los incas empezó con la soberbia, el orgullo, los vicios de los propios incas, que no era pues un sistema perfecto. Había corrupción, utilizaron el veneno, utilizaron la traición. Fueron grandes constructores, por favor. Lograron dominar su mundo. Nadie discute que tuvieron una gran cultura. Nadie discute que fue el imperio más importante de toda América. América del Norte, América Central. Los chichas ya habían desaparecido, ojo. Los mayas también, quedaban los aztecas, que también estaban en un estado de ser rodeado, el más fuerte. Los incas, de Pachacute, Tupac Inca, Yupanqui y Huayna Cápac tenían que dominar con crueldad, pero también con inteligencia. Y los últimos no lo hicieron. Habría que ver cómo gobernaba Atahualpa. No pudo gobernar Atahualpa, porque atrapan a Huáscar cuando él se iba a coronar, lo aprisiona Pizarro. Y lo que más le preocupaba a Atahualpa era que Pizarro no se aliara con Huáscar, por eso lo manda a matar. Para terminar, esta visión de los vencidos es una visión de los cusqueños, de parte de los puneños, de parte de los huanuqueños, de los huamachucos,
pero no es la visión peruanista, la visión de los incas. Porque si hablamos de una visión peruanista, entonces no está Tumbes, no está Piura, no está Lambayeque, no está Trujillo, no está Huancayo, no está Ayacucho. No puede ser, pues. Por eso mi visión es regional, que algunos ya la están compartiendo, de algunos no, y estoy debatiéndole, obviamente, en base a fuentes. ¿Y cuáles son las fuentes? Las crónicas. Esas son las fuentes. Muy bien, por último, para terminar, en todos los libros que he leído, de Guillén, de Juan José Vega, de Murra, de otros autores, hablan de que esta opresión, esta lucha de independencia que se inició con Manco Inca, miren, desconocen a los ecuatorianos, desconocen a Cacuchima, Rumiñahui y Quisquis, la posición ecuatoriana, que estaban en el Imperio Incaico, que empieza con Manco Inca, fue continuada por sus descendientes, no, estuvieron ahí en Vicabamba haciendo guerra de guerrillas, jamás una guerra convencional. No se puede reconocer, pues, los asaltos, las muertes aisladas, hasta la última batalla, donde fue derrotado, pues, Túpac Amaru I y ajusticiado. De ahí, los brotes de lucha, Juan Santos Atahualpa o Túpac Amaru. Qué curioso, Túpac Amaru también, líder indigenista, fue derrotado por otros indigenistas y por mestizos, no por el ejército español. Y esta parte que dice que esta lucha, que fue iniciada por Manco Inca, se consolida en la batalla de Ayacucho 1824. Mentira, pues. Porque cuando viene la independencia, los mestizos o los mismos españoles americanos que se quedaron, porque los leales se fueron a España, los otros se quedaron en el Perú, mantuvieron el mismo impuesto que tenían los indígenas cuando estaban los españoles. Y es más, Bolívar les quitó los privilegios que tenían. Y es más, se le quitó, antes los indígenas tenían, durante la colonia, protector de indios, se le quitó eso. Fue un abuso peor que tuvieron los españoles. Gracias. En la próxima, si hay próxima, si Dios lo quiere, si tengo algún seguidor, seguimos con la guerra civil de los españoles, la guerra entre Pizarro y Almagro, entre el hijo de Almagro y Cristóbal Vaca de Castro, entre Gonzalo Pizarro, el hermano de Francisco Pizarro, contra el primer virrey. Y ahí conoceremos un poco más de Francisco de Carvajal. Gracias, gracias sobre todo a mi seguidora número 1, creo que es la única que me sigue, hija María Fernanda Soto Cajo, y mi hermana Lisbeth León, y mi sobrina que me sigue de España, Paula León. Ellos creo que son mis 3 seguidoras hasta ahorita, pero con ellos ya me conformo ya. Si hay más, bienvenido. Gracias.